lumbar, cuadrado lumbar, justo debajo, ahí nos vamos a encontrar el primer sitio donde encontramos el treponema pallidum, la sífilis. Tiene otra localización que es deltoide-deltoides. Cuando la encontramos en una localización deberemos buscar si existe en la otra, en cuyo caso será más grave la enfermedad. Y es frecuente. Es quizás el único patógeno que sí es frecuente encontrarlo en las dos localizaciones y que parece que hay una simbiosis entre ambos para hacer que esto sea más grave. Es decir, cuando hemos visto, por ejemplo, el protus mirabilis, que lo podíamos encontrar a nivel de mediastino, problemas pulmonares o cardíacos, a nivel costal, pleuritis seca, a nivel de la cápsula renal, el lupus eritematoso, es decir, cuando hemos encontrado otros patógenos que estaban en un sitio o en otro sitio, es verdad que la sintomatología era completamente diferente. En este caso también nos va a dar una sintomatología diferente, pero es muy frecuente que ambas localizaciones vayan asociadas, que las encontremos en el mismo paciente y entonces la sintomatología que vamos a encontrar es más agresiva. En la ubicación lumbar, cuando se encuentra aquí, en cuadrado lumbar, va a formar parte, a ayudar a producir artrosis de cadera y problemas de columna lumbar y sacra. Pero si se va hacia arriba nos causa la espondilitis anquilosante, esta rigidez de la columna vertebral porque se van soldando las vértebras una con otra. Cuando se localiza en el deltoides, en la parte de arriba, produce el síndrome del túnel carpiano, codo endurecido, hombro frío, es decir, sintomatología en el brazo. Como veis, sintomatología completamente diferente. Pero también produce la talasemia, que se transmite no por herencia, sino por contagio. Y que en estos casos solemos encontrarlo que está en cuadrado lumbar y en deltoides, que es frecuente encontrar las dos localizaciones. La sífilis es una infección de transmisión sexual crónica, producida por la bacteria Spirocheta treponema pallidum. La sífilis también se la conoce como avariosis, bua, buba o bubas, gálico o lues, venéreas. Se transmite por contacto de la piel con la secreción que genera los chancros. El chancro sifilítico, esto es excepcional verlo en la actualidad. Si vemos sífilis, probablemente sea de las enfermedades que más frecuentemente vemos. Y no se presupone nada porque la hemos encontrado muchas veces en pacientes que la padecen desde hace muchísimos años y que la cogen a partir de una revisión ginecológica, por una visita a cualquier consultorio, es decir, la ropa que utilizamos muchas veces no está suficientemente esterilizada, las sábanas que cubren las camillas y otras muchas posibilidades de... Es decir, no es tan frecuente el contacto sexual, sino que hay otras muchas fuentes de contagio. Y es verdad que la manifestación de antes ya no la encontramos, pero sí encontramos a personas que la padecen desde hace muchos años y que le han ocasionado esta espondilitis anquilosantes o otra serie de problemas. En la sífilis, por ejemplo, tendremos que muy frecuentemente entra a formar parte de la artrosis de cadera. Es un proceso degenerativo que se desarrolla en el cartílago hialino, que disminuye de grosor por pérdida de la capacidad de retener agua. Generalmente requiere la sustitución de la cadera por el fémur por una prótesis de cadera. Esta cabeza del fémur, que muchas veces se ve muy afectada en esta articulación, ya veremos cuando hablemos con el par María que muchas veces el colocar los imanes durante no 15 minutos, sino más tiempo en la zona afectada, tiene unas acciones enormes. Cuando hablemos del par María hablaremos de esto. En la prótesis de rodilla o en las artrosis de rodilla sí tenemos problemas porque esa articulación recibe el peso de todo el cuerpo y es muy difícil su inmovilización. Pero en las demás articulaciones muchas veces tenemos muy buenos resultados con el par María y evitamos muchas veces cirugías importantes. Ya hablaremos de él. También tendremos la espondilitis anquilosante, esta enfermedad en que las vértebras se van fusionando unas con otras, se van soldando y perdemos elasticidad mucho. Espondilitis anquilosante, reumática o espondilitis anquilopoyética. Es una enfermedad autoinmune, reumática, crónica, con dolores y endurecimiento paulatino de las articulaciones. Afecta principalmente a la columna vertebral. Y cuando quitamos estas afecciones, el paciente se estabiliza, se le quitan bastantes dolores, a hacer ejercicio, a andar. Porque en pacientes que se han forzado después con esto del ejercicio físico y andando, hemos encontrado recuperaciones realmente muy llamativas de estas espondilitis anquilosantes. Por último, también nos puede provocar la talasemia.
Es un tipo de anemia del grupo de las anemias hereditarias en la que existe disminución de la síntesis de una o más de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Hay varios tipos genéticos con cuadros clínicos que van desde anomalías hematológicas difícilmente detectables hasta anemia severa y cuadro de enfermedad terminal, y que para el Dr. Goiz no es hereditaria, sino infecciosa, la talasemia. De todas maneras, una vez que se ha producido esta alteración en la enzima que quiera que tenga que regular estas síntesis de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, una vez que se ha provocado esa alteración, nuestra experiencia es que a corto plazo, por lo menos, no se recupera. Es verdad que la mayoría de las talasemias son hallazgos hematológicos en que el paciente ni sabe que la tiene. Cuando es intensa y es mala, pues entonces sí se entera. Pero corregimos los pares, pero en principio estas alteraciones enzimáticas ya es más complicado.